Independiente y pasa a Argentino Juniors. Bien. Y mañana pasa a River, que va a ser el campeón. Mañana le gana a Platense 20-30 y va a ser el campeón. Che, a mí me gustaría ver cuál es el rendimiento de Boca y River en el Mundial de Clubes. Pues los equipos europeos tienen unos equipazos, unos jugadores afiladísimos, entonces ahí vamos a ver a qué altura estamos, ¿no? Está bueno para medir, a ver en qué nivel están Boca y River. Sí, señor. Imagínate, River juega con el Inter. Sí. El de Lautaro Martínez. Claro, Boca tiene que jugar con el Bayern Múnich. Por eso. ¿Viste? O sea, ahí te quiero ver. Bayern Múnich, campeón de Alemania. Inter, bueno, que está en la final de la Champions. Claro. Además juega con Benfica, Boca. Claro. Di María, que Di María anunció que se va. Hay que ver si juega, hay que ver si juega el Mundial de Clubes. No, creo que no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No sé. Yo escuché que no. Sí. Estaba ahí en duda, a ver si va a jugar el Mundial de Clubes. Pero está bueno, es verdad lo que vos decís, Tony, es muy bueno tu análisis, para medir, a ver en qué nivel está, porque una cosa es el seleccionado, que está arriba de todos, es el número uno, y otro es a nivel de club, en qué nivel está Boca, River, ¿viste? Contra esos equipos de primer nivel, con el Inter, el Inter de Italia, el Bayern Múnich, Benfica, el Chelsea, entonces está bueno. Acá dice: buen y bendecido comienzo de semana, Antonio Nati, querida. Lindo. Vamos, Titán, hoy gana Boquita. Ahí tenés uno que se apoya con el corazón, con la esperanza. Puta que te parió. Aunque no vayan a ganar, él pone todas las pilas, huellas, no sé qué. Bien, eso es apoyar al equipo. No contesta. Se queda mirando. ¿No lo quiere decir en italiano por ahí? Por ahí lo quiere decir en italiano, para ver. Acá otro dice: Nancy Godoy-Cruz, que el Titán se despierte, que está medio lento. ¿Quién dijo eso? Nancy Godoy-Cruz. Estoy lento como Colapito ayer. Bueno, enseguida seguí, si querés. Andá, pegate una lavada de cara, tomate un café y volvé. ¿Desayunó ya? Sí. Pero ni el desayuno. No. Filipe, dale, no sé, esa comida que traes vos, dale un poquito. Palta, banana, el huevo. El descanso que tuvo el fin de semana me parece que se quedó pegado y... Gracias por tu aporte, Gabriel. Gracias. Está reposando. Sí, ya veo. Para después salir con furia. Bien, las 9:22 minutos. ¿Tenemos a Roberto? Muy bien. Le funcionó el despertador. No, es que es lunes, hay que tener consideración. Es muy lunes, como dice el dicho. Bueno, lo saludamos, Roberto Cuchetti, de Economista de Portfolio, que el viernes lo extrañamos, sinceramente, mucho. Porque no pudimos tenerlo al aire, y hoy sí lo vamos a tener para repasar un poquito lo que ha sido, pues, una semana de muchas informaciones económicas. ¿Qué puede pasar hoy con los resultados? Y además, ¿qué puede pasar hoy con los resultados de las elecciones? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen lunes. Bien, buen lunes para vos también, buen arranque de semana. Bueno, terminamos una semana bastante favorable para el gobierno porque hizo anuncios en lo económico, rebajas de algunas tasas, terminó con el tema de la inflación muy por debajo de lo que se preveía, así es que, bueno, al parecer todas buenas noticias y la perspectiva también es buena, ¿no? Sí, correcto. A ver, si empezamos por lo que sucedió la semana pasada, en los días hábiles, el dato de inflación, como vos decías, Antonio, fue bastante más bajo que el que esperaban muchas consultoras, analistas, inclusive muchas que reportan para el Banco Central en el REM, que esperaban cerca del 3,2 aproximadamente, y si uno lo pone en la situación de una salida parcial de cepo, pero una flexibilización bastante importante, hasta un número superior a lo que fue en marzo no estaba mal, con lo cual que en este contexto que dio bastante por debajo, con una flexibilización importante del cepo, que el tipo de cambio no haya saltado, eso ayudó a un dato de inflación bastante positivo. Y que el Banco Central no haya intervenido, ¿no? También.
Bueno, ese es un factor clave que el mercado está empezando a entender y a digerir, que no van a haber intervenciones porque lo dijo Caputo y Milei, que ellos dentro de la banda no van a intervenir. El Fondo Monetario los habilita para flexibilizar shocks, ¿sí? Pero ellos han dicho que no van a intervenir. Y si miramos para adelante, como decía, no es mala la perspectiva porque el tipo de cambio de abril es más alto que el actual, por lo menos del día de hoy, ¿sí? Con lo cual, el proceso de desinflación no nos extrañaría que en el mes de mayo, si este tipo de cambio se mantiene hasta final de mayo y con esta perspectiva, la inflación puede estar pisando el 2% otra vez. ¿Sí? O sea que sería una baja significativa en el mes de mayo, ¿sí? Porque esto es una foto abril, en donde el tipo de cambio estaba en 1172 aproximadamente, hoy está 20 pesos por debajo, 25, un 1,5%, 2% por debajo. Entonces el proceso de desinflación sigue siendo con buenas perspectivas, por lo menos hasta el día de hoy. Sí, aparte ya se habla de estas primeras semanas de mayo con una inflación del 1,5, incluso con precios a la baja también. Entonces, como que eso ya denota de cómo puede venir mayo, como estás diciendo vos, ¿no? Bueno, los combustibles, las naftas bajaron en mayo, no en abril. ¿Sí? Entonces ahí hay también un componente importante, ¿no? Por ejemplo, y después las medidas que anunció con respecto a la tecnología, con respecto a que ahora Caputo dice que sigue el sector automotor y textil, que quizás no termina de pegar en mayo, pero sí en junio, por eso hablamos más de perspectivas un poco más. Y también cuando uno mira lo que fue la inflación desde el 1 de marzo hasta abril, fue un 6,6 si hacemos los 2 meses aproximadamente. Y si yo veo el tipo de cambio, desde el 1 de marzo hasta el viernes, que nosotros estábamos haciendo los cálculos, era 6,6. ¿Sí? Quiere decir que el la inflación venía viajando adelantada a la evolución del tipo de cambio, quizás con un poco más de especulación, de miedo, de cobertura, pero venía más acelerado. Entonces ahora sí es donde podemos ver precios que se quedan mucho o algunos que se retrotraen. También una firma de aluminio, la más importante, es casi un monopolio del aluminio en Argentina, también anunció una baja progresiva de precios, un 25%. El aluminio se usa en toda la construcción. A mí lo único que me preocupa, me parece que no ha aflojado, es la inflación núcleo, que está en el 3,2, 3,1% y no se ha movido ahí ni en marzo ni en abril. Bueno, sí, ese es un dato duro. Nosotros los que pensamos que con la clarificación del panorama con respecto al enfoque cambiario, y esta nueva fase 3, la inflación núcleo tiene que empezar a bajar. ¿Sí? La esperamos más abajo ahora para el mes de mayo, por lo menos en los primeros indicadores que tenemos las primeras 2 semanas. Y quizás si esto se acentúa un poquito más, esto de que verdaderamente digamos el panorama cambiario viene muy tranquilo, es donde creemos que puede ir un poquito por abajo. El gran motor a la baja de la inflación en estos primeros meses han sido los estacionales. Los regulados estuvieron en línea con los estacionales bastante por debajo, así que bueno, hay que ver cómo reacciona la núcleo estos meses, mayo y junio, fundamentalmente con este panorama más clarificado de esta fase 3, que hasta ahora el gobierno le ha dado buen resultado. Roberto, seguramente después de estas elecciones en Buenos Aires va a cambiar o se va a acentuar un poco, o va a dar calma, la calma que por ahí estaban esperando los mercados, estos indicadores, pero por ahí tenés la respuesta o no, pero decime, la nafta, ¿por qué demonios subió otra vez? Había bajado, está bien que no es mucho, fueron unos pesos que ya no sabemos ni cómo se ven, pero evidentemente, bueno, estas cuestiones, estos movimientos que seguimos nosotros los usuarios de a pie sin entender por dónde va la cosa, cuando el barril baja, cuando el dólar baja, cuando las cuestiones bajan, cuando estamos casi en la puerta de las de donde sale la nafta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí
Con respecto a la nafta, más que nada, porque yo lo vi y me llamó la atención, Sí. Fueron 3 pesos, por lo menos yo lo venía pidiendo a 1.169, lo vi a 1.172, pero digamos, en un movimiento un poco más amplio, el tipo de cambio pegó un saltito, pero el precio del crudo vino para abajo. También hay una cuestión impositiva dentro de la nafta, que inclusive en las últimas subas anteriores, fundamentalmente el año pasado, estuvieron más relacionadas con el tema de los impuestos a los combustibles líquidos, ¿sí? Y ahora también un reajuste un poco por ese lado. Vemos que el precio de la nafta, a ver, si yo te tuviera que ser muy sincero, yo te tendría que decir, el precio de la nafta en términos generales, con la bajada del crudo, podría hasta haberse ido inclusive un poco más abajo, ¿sí? Porque el crudo llegó a bajar 20% en el año. El tipo de cambio no subió 20%. Entonces, ahí el gobierno tuvo margen, ¿sí? Para que hasta eventualmente un salto más grande en el tipo de cambio no le afecte, ¿sí? Ahora también el crudo empezó a recuperar un poco estos últimos días, ¿sí? Y ahí también, por eso creemos que el precio de la nafta no va a estar bajando y subiendo conforme sube y baja el dólar rápido, sino en movimiento un poco más pausado, porque hay mucha volatilidad de corto plazo, ¿sí? Claro. De hecho, el dólar a nivel internacional en las últimas semanas, donde se empiezan a llegar algunos arreglos, ¿sí? Algunas conversaciones empiezan a avanzar, comenzó a recuperar terreno, ¿sí? Internacionalmente. Lo había perdido mucho y eso lo llevó al gobierno. Entonces ahora también podríamos ver un poco de suba del dólar, y tampoco debería empezar a preocuparnos mucho en este contexto, porque pensemos algo. El gobierno no está interviniendo en el Banco Central, el Banco Central está interviniendo en la fluidez del mercado cambiario, y eso es importadores, exportadores, mayoritariamente, no es lo único, pero el mayor juego. Entonces, ahí estamos viendo que es un precio de mercado, estamos viendo que es un precio que se ha ajustado a una realidad con menos cepo, porque el Banco Central mira de afuera, ¿sí? Pueden haber algunos otros condimentos jugando en el medio, pero ahí es donde nosotros vemos, bueno, el movimiento de la nafta puede estar marcado más por el lado del precio internacional, un poco de algo de combustibles líquidos, pero bueno, han sido hasta ahora 3 pesos. Es el movimiento. Es bastante bajo, sí. Roberto, ¿qué puede llegar a pasar hoy tras el triunfo de ayer en las elecciones? Si bien son elecciones chicas, pero tenían un alto significado político, se hablaba de un contenido kirchnerista dentro del riesgo país, bueno, y se le ganó al kirchnerismo. ¿Qué puede pasar con los bonos argentinos? Nosotros creemos que el resultado para los mercados es positivo, ¿sí? Fundamentalmente porque cuando uno suma los candidatos de lo que es centro derecha, y ahí podríamos sumar a Marra, a Los Penatos y a Dorni, que fue el triunfador, sí. Vemos un 50%, está bien. No hay que dejar de ver que la participación fue bastante baja, pero vemos un 50%, sí, vemos que el kirchnerismo estuvo en el 25% y prácticamente desapareció, y eso sí es una novedad, la influencia radical directa, ¿no? Que en Capital Federal siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Siempre ha sido, el radicalismo siempre pisó fuerte en Capital Federal. Sí. Y eso sí, por ahí llama la atención, porque bueno, el kirchnerismo en 25% en Capital no es una buena elección, menos que en 2023, pero bueno, el 25%, pero desapareció el radicalismo, ¿sí? Entonces queda muy posicionada la centro derecha, le fue bien al candidato del gobierno, con lo cual ahí hay una sobrevaloración a la forma de política de Milei que a la forma de política del PRO y de Macri. O sea, es como que la centro derecha está más convencida de que hay que ir más fuerte que dialogar más. Son posturas muy definidas, ¿no? muy marcadas. Entonces, bueno, nosotros creemos que eso para el mercado es una buena señal, ¿sí? Obviamente el mercado va a ir teniendo todas las elecciones, pero sí es una buena señal, porque a veces se dice que Cava un poco se anticipa
a lo que después viene. Entonces, para el mercado nosotros vemos que, más allá de que no sabemos cómo van a terminar de abrir los bonos por una cuestión internacional que también juega, el resultado es positivo. ¿Sí? La valoración a Milei y ver a Milei como el líder de la centro-derecha es importante. ¿Puedo dejar una tareita para, no sé si hablamos esta semana o la semana que viene? Porque algo inaudito ha pasado con el gobierno de Trump. Hay un arte, dicen, de la negociación de Trump que acaba de transformar la política del Medio Oriente. Hay acuerdos por más de $2 billones en varias estrategias, una jugada con Pakistán que dejó realmente a los diplomáticos sin palabras y realmente algo que no se está contando porque siempre los medios se enfocan en las personalidades de esta gente, ¿no? Trump ha implementado la diplomacia comercial y esto puede traer, relaciones comerciales con Pakistán, por ejemplo, relaciones comerciales con Arabia Saudita, una inteligencia de esta persona que puede llegar a traer un movimiento sin precedentes en el mundo. Exactamente. Bien. Sí, sin lugar a dudas, sí. Lo podemos ver para el viernes. Dale. Lo podemos ver para el viernes. Dale. Lo vemos el viernes. Roberto, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande y que tengas linda semana. Muchas gracias, igualmente para todos. Gracias, adiós. Nos vamos rápidamente a la tanda y ya volvemos. Te estás informando con la verdad. Estás escuchando La Verdad al Aire. La Verdad al Aire.